Nos encontramos en la segunda lección de nuestro nuevo folleto de estudio y recuerden que estamos hablando de el crisol. Toda la lección se llama En el crisol con Cristo y hoy vamos a hablar, Pastora Ani Perla, de los crisoles venideros. Y nos vamos a dar cuenta que no se refiere tanto al futuro en sí, general, sino a nuestro propio devenir en la vida, nuestro propio desarrollo y crecimiento. Así que esta semana tenemos mucho por aprender y le invitamos a que nos acompañe en oración para estudiar el tema de hoy titulado Sorpresas. Vamos a orar. Querido Dios, estamos ante tu presencia suplicando sabiduría, porque cuando hablamos de temas como el dolor, la tragedia, siempre nos van a faltar palabras, nos va a faltar conocimiento, nos van a faltar muchas cosas, pero también siempre podemos tener tu palabra para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos. Por eso pedimos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Ani Perla, el día de hoy, titulado Sorpresas, resulta bastante paradójico para el tema que vamos a tratar, porque de entrada en la lección se nos presenta el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, que dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que la primera pregunta que quiero hacerle, pastor, es: ¿por qué es que nos toma por sorpresa entonces el sufrimiento si Pedro nos está diciendo que en realidad no debería sorprendernos? Bueno, yo creo que tenemos que ver el contexto histórico en el que este texto fue escrito y luego aplicarlo para nuestra vida. Después de entender esto, creo que no debería tomarnos por sorpresa, porque ya sería una falta de parte nuestra. Me llama la atención y de hecho la lección de esta semana está basada en este personaje que se llama Pedro. Nosotros sabemos muy bien quién fue Pedro. Fue un discípulo de Jesús que falló en la hora de la prueba. Él mismo fue sorprendido. Sí. Creo que él ha aprendido la lección ahora y ahora está listo para aconsejar a la iglesia. Y es interesante. Estuve estudiando un poco el contexto en que esta carta o epístola fue escrita, y se escribió muy posiblemente a finales del año 64 de la era cristiana. ¿Y qué pasó en el año 64? El año 64 fue el año donde la ciudad de Roma fue incendiada. Y tal vez algunos han escuchado la historia. Nerón mandó a incendiar la ciudad. De hecho, es bien interesante estudiar que él incluso a sus soldados los envió, y si alguien intentaba apagar las llamas, entonces los soldados impedían que se hiciera esa labor de poder extinguir el fuego. Así que la ciudad de Roma, podemos imaginarnos nosotros ese acontecimiento, un incendio de toda una ciudad, las casas pues que eran de madera, los templos paganos, los dioses ahí, Júpiter y todo lo que tenían, todo se quemó, el espíritu del pueblo romano. Y ellos sospechaban muy bien que Nerón, que tenía el deseo de construir una nueva ciudad, pues estaba detrás de eso. Pero entonces Nerón hizo circular un rumor que era falso, que los cristianos eran responsables de que la ciudad hubiera sido quemada. Wow. Que los cristianos habían sido. Y como había un cierto tipo de antisemitismo, o sea, en contra de los judíos, era muy fácil acusar a los cristianos. Y saben que, por ejemplo, como en la Cena del Señor, o lo que nosotros llamamos la Santa Cena, ellos lo hacían a puerta cerrada porque no permitían que los paganos entraran. Entonces acusaron a los cristianos y dijeron: mire, ahí se cierran, hacen cosas raras, hacen cosas extrañas, quién sabe qué lujurias, qué cosas, hablan de un beso santo y no sé qué. Ahí incluso acusaron, pues ahí dice que toman vino, pero ahí sacrifican bebés, toman la sangre de ellos, y todos esos rumores falsos comenzaron a ser esparcidos, y así que hubo una ola de odio, de persecución contra los cristianos. Más tarde quedó institucionalizada la persecución contra los cristianos, y vinieron otros emperadores, Diocleciano y algunos otros más, y ellos continuaron 200 años. A partir de ese momento duró
la persecución contra los cristianos. Entonces, ¿por qué estoy dando todo este contexto? Porque ahora noten esto. Quiere decir que ser cristiano, aceptar el cristianismo después del año 64, ahí en Roma, en el mundo romano, en aquella época, era aceptar que te persiguieran, que te ultrajaran, que dijeran falso testimonio acerca de ti. Entonces, no era fácil. Nada. Es ahí donde el apóstol Pedro escribe y nos da algunos consejos. Y en primer lugar, hay unos consejos bien interesantes, pero vamos a hablar, ya que este es el título. En primer lugar, no se sorprendan. En otras palabras, espérenlo. Tú tienes que saber que por haber aceptado el nombre de Cristo, tú vas a ser perseguido, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Ahora no es un imperio que persigue a los cristianos, pero sabemos que el diablo está detrás de eso, así que usted tiene que esperar que alguien va a hablar mal de usted, que alguien lo va a ver mal, que va a haber un accidente, que alguien puede hacerte un daño, que tu vecino te hace un daño intencionalmente. Espéralo, y más bien creo que lo inesperado sería que no sucediera. Wow, eso es tremendo, porque de hecho, cuando ya eso que usted nos ha dicho lo vemos en el trasfondo de toda la Biblia, siempre el Hijo de Dios ha sido perseguido por Satanás, que ha usado instrumentos humanos para perseguirlo. Pero entonces, con todo lo que nos ha contado, pastor, creo que toma más sentido otros versículos que vamos a leer en este momento y que nos van a ayudar también a saber qué es lo que debe hacer el cristiano. Y nos encontramos siempre en Primera de Pedro, en el capítulo 4, pero ahora en los versículos 12 al 19, con el siguiente mensaje. Bueno, ya leímos el versículo 12, no os sorprendáis, pero luego dice el verso 13 en adelante, hasta el versículo 19, lo siguiente: al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuál es el mensaje aquí? Teniendo en cuenta todo el contexto que usted ya nos puso, porque creo que eso le ayuda a dar sentido a lo que acabamos de leer, pero ¿qué nos dice a nosotros ahora que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús? Amén. Bueno, creo que es una lectura preciosa. Sí. Y tal vez, pues por el contexto de la lección de este trimestre, como preciosa, si está hablando de sufrimiento. Pero noten que esta sección comenzó con la palabra amados, amados. Es una carta muy pastoral de Pedro. De hecho, creo que era muy oportuno para los cristianos que estaban sufriendo antes y ahora, porque cuando uno está sufriendo, ya lo dijimos la semana pasada, uno se siente que no es amado, que no es amado por Dios. Bueno, si Dios me ama, ¿por qué Él permite que yo pase por esta prueba? Ya que sí entiendo que no la envía, pero ¿por qué deja que me pase? Pero Pedro comienza y dice: amados, si tú sufres, tienes que saber que no es porque no eres amado, ¿ok? Pero luego yo creo que aquí podemos resumir que son 4 pasos. El primero ya lo vimos, 4 pasos en el sufrimiento. Número 1, espéralo, no te tome por sorpresa, ya lo vimos. Número 2, hay una palabrita que cuando habla de sufrimiento, de verdad que parece que no es compatible, como que fuera a mezclar aceite con agua, porque dice gozaos, regocijaos, y usted dice, ¿cómo? Viene el apóstol Pedro y me dice que me goce, que me regocije en medio del sufrimiento. Nosotros podemos saber que el gozo en medio del sufrimiento, de hecho, no es un concepto nuevo que lo inventó el apóstol Pedro. Allá en las bienaventuranzas hay una sección donde Jesús dice: bienaventurados cuando os persigan por mi nombre. ¿Y qué significa bienaventurado? Pues significa una persona inmensamente feliz, dichosa. Ahora,
no era un concepto nuevo. Pedro dice, regocíjate. Pero ¿de dónde viene ese gozo? ¿Por qué? Porque dice, porque tú estás siendo regocijado. Bueno, al final del versículo 13 dice, os gocéis con gran alegría. Al principio del versículo 13 dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, a ti te está pasando lo mismo que le pasó a Cristo. Y si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Maestro y te está pasando lo mismo, quiere decir que tú eres su seguidor, que tú eres su discípulo. Estás cerca de Cristo Jesús. Y saben que ese concepto no es agradable, yo les soy honesto. Definitivamente porque uno canta más cerca, oh Dios, de ti. Y uno piensa, bueno, eso va a ser un gran éxtasis, va a ser algo muy bonito. Y sin darnos cuenta que estar más cerca de Él es recibir la enemistad del mundo, de Satanás que está detrás del sistema del mundo, y entonces, sin embargo, eso, cuando viene la prueba y el dolor, el sufrimiento, es estar en las pisadas de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino por el fruto que eso da, porque llegamos a ser testigos. ¿Qué pasó con el sufrimiento de Cristo? Fue lo que nos salvó. Amén. ¿Qué pasa con nuestro sufrimiento? La manera como nosotros reaccionamos a ese sufrimiento es un testimonio para otras personas. Quiere decir que si yo como cristiano, porque por ejemplo regreso a la historia, Roma, imagínense que el linchar a un cristiano llegó a ser algo normal en el Imperio Romano y no era castigado. Sí, ¿no? Y a veces agarraban algunos bebés o algunos niños y los ponían en sus jardines, los paganos, como antorchas humanas y para iluminar ahí su jardín en la noche. Entonces eso no era fácil lo que los cristianos estaban pasando. Sin embargo, se regocijaban. ¿Por qué? Porque padecían de los sufrimientos de Cristo Jesús. Y eso indicaba que su cristianismo era genuino. Porque yo aquí les voy a decir algo. A veces nosotros pensamos, bueno, los cristianos en China o en Rusia o en otros lugares, Corea, del norte, donde pueden ser perseguidos, uno dice, qué difícil es saber quién es cristiano o no. Pues dijo un pastor que trabajó en esos países, no, es más fácil, porque los cristianos que hay es porque son genuinos, es porque aman al Señor, están dispuestos a entregarlo todo por Él. Difícil es saber quién es cristiano en estos rumbos, en estas latitudes, aquí donde nosotros estamos viviendo, porque podríamos ser cristianos porque socialmente es aceptable, porque nos va bien, tenemos amigos, tenemos un sistema de vida y entonces es fácil ser cristiano. Pero si yo sé que ser cristiano me va a costar mi vida, realmente si me hago cristiano es de verdad. Entonces Pedro dice, no te sorprenda, número 2, regocíjate, pero número 3, evalúa. Aquí Pedro nos dice, evalúa, porque dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Tremendo. O sea, no todo sufrimiento que viene es porque yo soy cristiano y porque el diablo me está atacando furiosamente. Cuidado, que el sufrimiento que estemos pasando es por causa nuestra. Así es. Y Pedro dice, evalúa. Y, muy bien. En último lugar, Pedro dice, pues definitivamente, comprométete con Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Bueno, con todo esto, pastor, sí, nos hace pensar en que vamos a enfrentar la prueba, debemos enfrentar ciertas pruebas, pero nos hace pensar en que tenemos que tener cuidado de no haberlas atraído a nosotros. Pastor, aquí el contexto que usted nos presentaba era sufrimientos que vienen por luchar por Cristo, por permanecer en Cristo. Y también sabemos que hay otro tipo de sufrimientos, también nos presenta el apóstol Pedro. ¿Cómo podemos aprender, para terminar en esta reflexión de hoy, a separar nuestros sentimientos? No vamos a negar los sentimientos son parte de nosotros, pero a no actuar influidos solo por nuestros sentimientos en medio de las pruebas para poder dar los pasos que usted nos presentaba, porque al final nuestras emociones a veces nos pueden traicionar a la hora de la verdad. Muy bien. De hecho, quiero decirles que los sentimientos, las emociones a la hora de el sufrimiento no van a ser una guía confiable. Y les voy a decir por qué. Porque hay personas que aman mucho a Cristo y sufren mucho. Y otros que no aman para nada a Cristo y están bien. ¿Sí? Entonces es lo que uno
muchas veces puede pensar, es lo que pasaba con Job. Job, ¿cómo es que él era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y le vinieron sendas pruebas. Y uno se pregunta, él mismo se preguntaba, Señor, ¿por qué? Él mismo dice en su libro, mira, Señor, hay impíos que mueren en su vejez, mueren llenos de vida, con recursos, con dinero para ellos, para las generaciones posteriores, y no te aman, son impíos. ¿Y por qué yo? Y esto es algo que los autores bíblicos ya se preguntaban, los salmistas también se preguntan. Asaf fue uno de los salmistas que casi se resbaló, dice, porque vio que el impío prosperaba y él que quería seguir a Dios, pues no. Entonces, creo que este tema es bien útil porque lo que nos está aconteciendo no debe ser la prueba de la medida de nuestro amor por Dios o de nuestro caminar con Dios, correcto. Porque si me va mal es porque ando mal. Y fue el concepto de los amigos de Job. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos visto algún cristiano que está pasando pruebas y decimos, a saber qué habrá hecho, ¿verdad? A saber qué se tendrá por ahí oculto. Aunque reconocemos que las personas pueden sufrir consecuencias por sus errores, también debemos reconocer que muchas personas pueden sufrir precisamente por vivir una vida recta, piadosa, porque se han ganado la ira del enemigo. Pero aquí es donde viene el consejo del apóstol Pablo. Recuerda, no te sorprendas, regocíjate. Y algo muy importante dice que en medio de la prueba y del sufrimiento, Dios va a hacer algo, te va a mandar su espíritu. Amén. Para que descanse sobre ti. Lo leímos ahora en los versículos, repásenlos nuevamente. Y creo que lo más grande es que Dios ponga paz. Cuando yo tengo paz en medio del dolor y de la prueba, entonces yo sé que ya no es porque ni me porté bien ni me porté mal, es porque soy un hijo de Dios, estoy en un mundo contrario, pecaminoso, pero que pronto vendrá mi redención. Y gloria a Dios por eso. Así que le invitamos a evaluar, como era uno de los pasos, y a entregar su corazón a Jesús, a comprometernos con Dios. Y pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que el Espíritu de Dios pueda llegar a nuestra vida y nos ayude a saber cómo lidiar en medio de la prueba. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque el dolor, el sufrimiento y la prueba son el crisol, son el horno de fuego en el cual tú permites que nuestra fe sea genuina, crezca, se fortalezca. Y aunque tú no envías las pruebas, sabemos, Señor, que tú te vales de esto para que en nosotros pueda quedar solo lo bueno. Padre, te pedimos que tu nombre sea glorificado y derrama tu espíritu sobre nosotros, de tal manera que al pasar por la prueba y el sufrimiento, nosotros podamos ser conducidos a lugares eternos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.